Hechos capítulo 21, el título de este mensaje es el amor de Dios. Dígalo conmigo. A ver, no los oí a todos. El amor de Dios. El amor de Dios. Pablo por fin llega a Jerusalén. A pesar de que muchos hermanos, se recuerdan la semana pasada, le rogaron, le imploraron. Y fíjense que estos hermanos amaban mucho a Pablo y amaban a Dios y estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Y le decían: no vayas a Jerusalén, porque allá te esperan prisiones y tribulaciones. Pero recuerdan que Pablo no hizo caso de esto. Pablo continuó en fe, con seguridad de que él estaba siendo obediente al llamado de Dios. Pablo dijo: yo quiero terminar con gozo la carrera que Dios me ha encomendado. Qué hermoso que ese sea nuestro sentir, que con gozo terminemos la tarea que el Señor nos ha encomendado. Esto es muy importante, hermanos, porque esto me muestra la devoción, la entrega, la pasión y la obediencia del apóstol Pablo. Porque saben, muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y qué tan equivocados estamos en veces. Qué tan equivocados estamos. Y después, viendo hacia atrás, decimos: ay, Señor, ¿por qué no hice caso? Señor, ¿por qué no hice lo que tú me dijiste que hiciera? Y Pablo no tiene ningún reproche, no puede mirar hacia atrás y decir: me lamento de no haber hecho esta decisión, sino con gozo, con alegría en su corazón dice: yo estoy siendo obediente a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. El primer punto que tenemos en esta mañana en sus boletines es una conversión verdadera. ¿Recuerdas tú cuando el Señor te llamó y te dijo: ven a mis pies? Te estoy llamando a que vengas y te entregues tu vida a mí. Qué hermoso es cuando conocemos a Cristo por primera vez. Pero que no se nos olvide ese primer amor, ese gozo, esas maripositas, esa sensación de decir: yo quiero más y más de Cristo, como dice el canto. ¿Cuántos quieren más de Cristo? Que no se apague ese fuego, que no se apague esa emoción, ese deseo de buscarlo a Cristo. Porque saben, muchas veces con el tiempo y las tribulaciones y las pruebas como que se apaga. Pablo le dice a Timoteo: yo te animo y te exhorto, Timoteo, a que avives el fuego que hay en ti por la imposición de manos. Muchos de nosotros tal vez se nos apaga ese amor. Tenemos que volver a nuestro primer amor. La definición de la palabra conversión es la siguiente: cambio de una cosa en otra. Dígalo conmigo: cambio de una cosa en otra. Por ejemplo, cuando vas a México y quieres cambiar tus dólares en pesos, hay muchas casas de cambio, ¿verdad?, que te cambian los dólares en pesos. La segunda definición es cambio de idea, opiniones, creencias o de dirección. Cambio de ideas, opiniones, creencias o de dirección. Esa es la conversión. Y por último, cambio de transformación. Por ejemplo, el agua es líquida y si tú la pones en el freezer, ¿qué pasa con esa agua líquida? Se transforma en sólido, en hielo. Y eso es lo que Dios quiere con nuestras vidas, hermanos. Que cuando conozcamos de Cristo haga una conversión, un cambio de vida, de estilo de vida. Si antes le dábamos rienda suelta al pecado, ya no más.
Ya no más, es dar la media vuelta, no es dar la vuelta completa y estar en el mismo lugar. Es dar la media vuelta y caminar hacia la cruz de Cristo, hacia la vida abundante que tenemos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hechos 3:19, vean lo que dice Hechos 3:19. Está ahí en sus hojitas, ¿verdad que sí? ¿Está en sus hojitas? Dice: arrepentíos y convertíos. Dígalo conmigo: arrepentíos y convertíos, todos juntos, para que vuestros pecados, a ver, no los oigo, hermano, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta mañana que quieren ser refrescados de la presencia de Dios? Yo levanto las dos manos. Yo necesito refrescarme, renovarme y decir: Señor, no quiero vivir con la bendición de ayer. Yo quiero vivir con una nueva, fresca unción de tu Santo Espíritu en esta mañana. ¿Cuántos están conmigo? Todo lo que el mundo nos pudo dar, hermanos, licor, mujeres, adicciones, drogas, vicios, todo eso no refresca, todo eso no nos llena, seguimos vacíos. Y me encanta lo que Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios. ¿Tienes sed de Dios en esta mañana? ¿Tienes hambre de Dios en esta mañana? Me encanta lo que la hermana Anita me dijo el domingo pasado. Me dijo: pastor, ha habido en mi familia una transformación, un cambio, y todo se debe a que cuando venimos a la iglesia dispuestos a aprender de Dios, vamos a recibir una bendición de Dios. Y yo dije: exactamente, hermano. No importa quién esté predicando, no importa quién sea el predicador. Si tú vienes a la iglesia con una disposición de decir: Señor, háblame, ministrame, refréscame, Dios te va a hablar. Y vas a salir de aquí gozoso, alegre, transformado, convertido, renovado en la presencia de Dios. Dice otra vez: arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean, ¿qué? Borrados, borrón y cuenta nueva, ¿sí? A fin de que tiempos de refrigerio vengan, ¿de dónde? De la presencia de Dios. Cuando los músicos están aquí ministrando, no es que su elocuencia o su qué bonito cantan, es el que están pidiéndole: Dios, derrama tu espíritu sobre tu iglesia. Y Dios escucha esa oración y desciende su presencia aquí, hermanos. Ese es el propósito. Pablo, vamos a ver en esta mañana cómo comparte su testimonio de conversión. Y la semana pasada nos quedamos viendo cómo Pablo llegó por fin a Jerusalén, y hubo rumores. Ay, Dios reprenda los rumores, ¿verdad? El chisme, la lengua, las contiendas, las divisiones. Hubo rumores que Pablo estaba en contra de las tradiciones judías, todo lo establecido por Moisés, las tradiciones judías. Y los ancianos en Jerusalén se habían reunido anteriormente, unos capítulos atrás, si recuerdan, y le habían dicho a Pablo que estaba bien, que los gentiles no se tenían que convertir al judaísmo para ser salvos, simplemente que dejaran lo sacrificado a los ídolos y que se abstuvieran de fornicación. Pero había otra cosa que decía los ancianos en Jerusalén: si a los judíos no los forzamos a que se conviertan al judaísmo para obtener la salvación, entonces para nosotros los judíos también podemos seguir practicando nuestras tradiciones judías.
siempre y cuando sepamos que las tradiciones no salvan a nadie. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Las tradiciones no salvan a nadie. ¿Quién es el que salva? Jesucristo. Jesucristo. Y vimos que Jacobo, el medio hermano de Jesús, le dijo a Pablo, por cuestión de estos rumores, para aplacar todo esto, estos 4 varones que han hecho un voto y que van a entrar al templo, únete a ellos. Y Pablo, con un corazón dispuesto, vimos la semana pasada que él se hacía como judíos para ganar a los judíos, como gentil para ganar a los gentiles, como débiles comerciantes en la palabra de Dios, como de ellos. No les daba bibliazos, arrepiéntense, esto es lo que dice la Biblia. No, porque el amor de Dios, hermanos, el amor de Dios, eso es lo que va a transformar a las personas, eso es lo que va a traer a las personas a los pies de Cristo, el amor de Dios. Dígalo conmigo, el amor de Dios. Y Pablo se une a estos 4 judíos y cumple ese voto. Y ahí es donde nos quedamos. Ya están allí, Hechos capítulo 21, verso 27. Vamos a leer lo que sucedió a continuación. Hechos capítulo 21, comenzando en el verso 27 al 32. Dice: pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, eso es lo que duró el voto que Pablo y estos 4 hermanos judíos cumplieron. Se encerraron en el templo, no comieron nada absolutamente y estaban entregándose a la voluntad de Dios, ¿sí? Al cumplir, se rasuraron, se raparon, y la tradición era que tenían que quemar su cabello en el altar de Dios. Sigue diciendo, unos judíos, ¿de dónde? De Asia. Muy importante esto, hermanos, subraya esto para que entendamos de dónde viene esto. Unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron toda la multitud y le echaron mano, o sea, lo empezaron a golpear, dando voces: varones israelitas, ayudar, este es el hombre, porque que por todas las partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar santo. Y además de esto, ha metido, fíjense bien lo que le están acusando, ha metido a quienes, a griegos, a gentiles, ¿en qué lugar? En el templo de Dios, y ha profanado este santo lugar, porque antes había visto con él en la ciudad de Trófimo de Efeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraban fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, fíjense, se le avisó al tribuno o al jefe del centuriones de los romanos de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba, ¿qué cosa? Alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Qué tremendo es esto, hermanos. Cuando yo leía esto y repasaba esto en esta mañana, el Señor me hablaba a mi corazón que cuando tú y yo hacemos un voto
Cuando tú nos comprometemos, no con el pastor, sino con el Todopoderoso, Dios, y decimos: Señor, yo quiero vivir una vida de santidad, una vida que te agrade, una vida ejemplar hacia los demás. Señor, yo quiero esforzarme en vivir para ti. Van a venir los ataques, van a venir las acusaciones, van a venir las malas miradas, van a venir las contiendas, las divisiones. ¿Y qué hace Pablo? Vamos a ver que él tenía los ojos puestos en el autor y consumidor de vuestra fe. Que cuando tú y yo, hermanos, no tenemos o quitamos la mirada por un segundo del autor y consumidor de nuestro Salvador Jesucristo, no es de que lo veamos en una imagen, sino en fe, en esa seguridad: el Señor está conmigo, Dios pelea por mí, Dios está encargado de esta situación. Cuando vivimos de esa manera, hermanos, vamos a ser transformados. No vamos a achicopalarnos, no vamos a quejarnos y a decir: es que todo el mundo está en contra de mí, es que nadie me quiere, es que esto y lo otro. Mira, Señor, soy un siervo tuyo y me estoy esforzando a hacer lo que a ti te agrade, y mira cómo me tratan. Nadie me comprende, estoy solo. La Biblia dice: aunque padre o madre te abandonen, con todo eso el Señor te recogerá. Y lo que Dios en esta mañana quiere que sepas es que tú no dependas de los demás, depende de tu relación personal con Dios. Porque todo el mundo te puede dar la espalda, pero el que no te va a dar la espalda jamás es Dios. Y Pablo tenía esta convicción, esta seguridad: Señor, yo sé en quién he confiado. Señor, yo sé que aunque me maltraten, aunque me golpeen, aunque vengan contra mí, yo sé en quién he confiado. Dígalo conmigo: yo sé en quién he confiado. Dice allí entonces que Pablo llegó a Jerusalén tranquilo, toda la cosa estaba tranquilo, él estaba en el templo orando a Dios, pero de repente unos judíos de Asia. ¿Por qué de Asia? Porque es donde Pablo había sido misionero, había llevado las buenas nuevas, ¿sí? Levantan un alboroto. Ellos decían que Pablo era un traidor, está calumniando, está cambiando nuestras costumbres y se junta con gente pecadora, y hasta permite que un pecador entre al templo de Dios, al templo santo. Hermano, cuidado cuando en nuestro ser tengamos divisiones, contiendas, y digamos: en este lugar no puede entrar ningún cholo, ningún pandillero, ningún prostituta, ningún pecador. Porque cuidado, Dios, este es un lugar como un hospital donde viene la gente necesitada a buscar de Dios, a ser renovada, a ser transformada. Pero cuando tú mires a alguien con desprecio porque es diferente a ti, cuando tú y yo hagamos menos a los demás, cuidado. Es lo que estaba pasando aquí con Pablo. Lo estaban acusando de dejar a gente pecadora, gentiles, que venían a los pies de Cristo, venir a adorar en el templo. Dice que lo golpearon hasta el punto de querer matarlo. Y algo muy importante que quiero que note, tal vez no lo estamos leyendo aquí, pero un trasfondo es de que en el templo había el patio de los gentiles, donde ahí sí se les permitía a los gentiles reunirse, pero detrás de eso había una puerta con una placa en letras grandes y decía: no se le permite a ningún gentil pasar por estas puertas, y cualquier judío que permita a un gentil entrar es digno de muerte. Pablo es lo que lo estaban acusando, de dejar entrar a los gentiles. Imagínense este alboroto. Miren lo que dice a continuación, verso 33. Entonces
llegando el tribuno, le prendió y le mandó. La semana pasada que uno agarró unas cadenas, unos lazos, no unas cadenas, sino unos bordes del vestimenta de Pablo y dijo: de quien sean estos, va a ser atado de manos y de pies. ¿Recuerdan eso la semana pasada? Bueno, aquí se está cumpliendo. Dice, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada, de cierto, a causa del alboroto. Dice, cuando hay alboroto hay confusión, no se puede entender el mensaje. Dice, le mandó llevar a la fortaleza. La fortaleza era como hoy en día, saben que el lugar más caliente del mundo, no en clima, pero también es caliente, pero en guerra, en oposición. ¿Dónde es ahorita? Allá en Palestina, ¿sí? Saben que todos quieren obtener la tierra de Jerusalén, y todo el mundo, todos sus vecinos están viendo cómo pueden derribar a Jerusalén. Y la fortaleza en aquel entonces era el Imperio Romano, que sabían que en ese lugar era un lugar caliente donde siempre se levantaban guerrillas y había conflictos. Entonces el Imperio Romano levantaron este lugar, esta fortaleza de Antonio le llamaban, ¿sí? Y allí estaba guardado por más soldados que ninguna otra región. Sigue diciendo el 35, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¿cómo? Muera, crucifíquele. ¿Cómo dice en inglés? ¿Alguien tiene una Biblia en inglés? Kill. Crucify him. ¿Sí? ¿A quién les recuerda esto? A Jesucristo, cuando estaba ante Pilato. Que muera, que nuestra sangre esté sobre nosotros, pero que Él muera, crucifíquenle. La misma escena con Pablo. Y recuerdan, la semana pasada vimos que Pablo tenía que participar en las tribulaciones de Cristo, y que él con gozo, con alegría, sin temor dijo, no importa lo que yo tenga que pasar, no importa si me tengo que morir por Cristo. Ese es tu sentir, ¿no? Eso es tu deseo, decir, Señor, no importa lo que venga a mí, yo voy a vivir para Cristo. Yo voy a seguir la carrera que Dios me ha encomendado. No importa que me maltrate, no importa que me hagan cara de fuchi, no importa que el pastor no me saludó hoy. Yo voy a seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Continuemos leyendo. No, vamos a ver todo el capítulo 22. Y no voy a parar de leer porque harían una injusticia en dividir este capítulo. Así que vamos a continuar. No se me duerman, amén. Sigue diciendo el verso 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una seducción ante estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano. Shh, silencio, dice. ¿Sí? Y hecho gran silencio, habló en lenguaje hebrea diciendo, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros.
Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron ¿qué? Más silencio. Y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido en los pies de Gamaliel. Gamaliel era el más respetado de los maestros, de los rabinos para los judíos. Y al escuchar esto pusieron más atención, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Perseguía yo este camino a los cristianos, que se les llamaba de este camino, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que enviasen aquí, para que fuese castigado. Aquí miren lo que está sucediendo. Pablo comenzó a compartir su testimonio, y si él empezara a usar teología y empezar a defenderse con la palabra de Dios, ¿saben? Ellos inmediatamente, por el orgullo que había en ellos, no iban a escuchar. Si a Jesús, la palabra encarnada de Dios, el verbo de Dios, estuvo enfrente de ellos, y cuando se les vinieron enfrente, se les hincharon enfrente a Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios? Enmudeció, no se defendió. Muchas veces nosotros queremos defender nuestra causa y empezamos a alegar y a contender, pero Pablo no hizo eso, sino que él comienza a darle su testimonio, y dice que se calmaron un poco, empezaron a poner atención a lo que él estaba compartiendo. Déjame decirte que la manera más poderosa de dar testimonio es compartiendo tu testimonio personal, lo que a ti te ha pasado, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Pablo compartió lo que a él le había sucedido. Leamos el verso 6 al 11 para que nos demos cuenta de qué manera compartió su testimonio. Miren: pero aconteció que yendo yo a llegar cierto a Damasco, cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús. ¿De dónde? Jesús de Nazaret, haciéndose humano. No dijo: yo soy Jesús del cielo, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y vimos la semana pasada que Jesús no estaba en la tierra ya. ¿Dónde estaba? A la diestra del Padre. Pero ¿por qué Jesús le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues? Porque vimos la semana pasada que cuando alguien maltrata a un hijo de Dios, Jesús lo toma muy personal. Y dice el verso 9: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y le dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y yo, como no veía a causa de la gloria de la luz. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios? ¿Están dispuestos a quedarse ciegos? Nomás dos aménes. Wow. Dice: llevado a la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Vamos a detenernos ahí por un momento, hermano. Creo que Pablo, cuando hablaba, lo hacía con pasión, con una convicción, porque todo lo que le había sucedido no era en vano.
todo lo que les había sucedido yendo al rumbo a Damasco para aprender a los cristianos y matarlos y echarlos a la cárcel. Dios tenía un propósito en todo esto. Aquí Pablo comparte lo que le sucedió, su testimonio personal. ¿Y de qué manera compartes tú tu testimonio, hermano? ¿De qué manera? Yo también en veces, en la carne o en la emoción, quiero compartir lo que Cristo ha hecho en mí, pero en veces ofendo a la gente. En veces porque yo me creo más espiritual y digo, no, yo ya tengo la verdad, yo ya soy pastor, yo esto, yo lo otro, y empiezo a alzarme a mí, y la gente sabe que se voltea y pierde el interés. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo no le damos gloria y honra a Dios, ahí le estamos robando la gloria. Queriendo nosotros vernos mejores, queriendo nosotros recibir los aplausos de la gente. Pero me encanta que aquí Pablo comparte lo que a él le pasó con una humildad, con una sinceridad. Jamás de los jamases, hermanos, escúchame bien, jamás de los jamases podrás ganar a una persona para Cristo si te pones a arguir con ellos, si te pones a decir, yo ya sé, y tú estás equivocado. Bueno, tú, en otras palabras, me han oído decir esto muchas veces, echándole bibliazos, y en vez de levantar a esa persona con la palabra de Dios o con lo que te ha pasado a ti en tu vida personal, estás haciendo la persona a pedazos, la estás golpeando. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y Dios no quiere eso, hermanos. ¿Tienes tú un testimonio? ¿Has tenido una experiencia personal, real, con el Dios vivo? ¿O simplemente eres una persona religiosa como lo era Pablo? Dice, celoso de las cosas de Dios. Dios no quiere religión, hermanos. Dios quiere una relación personal. Otro fariseo llamado Nicodemo fue de noche a encontrarse con Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la respuesta inmediata de Nicodemo es, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre? Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que haber una conversión, un cambio en ti y en mí. Si de verdad has tenido una conversión verdadera, van a venir frutos del Espíritu Santo en tu vida. La gente a tu alrededor va a ver un cambio, y no es un cambio tal vez de la noche a la mañana, es un cambio progresivo. Que si antes eras mal hablado, ya no lo eres. Si antes eras un ratero, ya no lo eres. Si antes eras un borracho, ya no lo eres. El Espíritu de Dios pone en nosotros el querer como hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Dígalo conmigo, por su buena voluntad. Punto número 2. Somos escogidos para conocer la voluntad de Dios. Repítalo conmigo. Somos escogidos para conocer la voluntad de Dios. Pablo continúa hablando a esta multitud. Imagínense, golpeado, sangriento. Pero él no se detenía. Sigue hablando con denuedo. Siendo escogidos ¿para qué? Dice el verso 12 al 16. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Miren con qué autoridad habla este hombre de Dios. Recibe la vista, recupérala
en el nombre de Jesús. Y yo en aquella misma, dice Pablo, recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas, ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Y veas al justo y oigas la voz de su boca. Escogidos para conocer la voluntad de Dios, escogidos para anunciar las grandezas de Dios. Sigue diciendo el verso 15 y 16: porque seréis testigos suyos a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, y invocando el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Hermanos, Pablo recuerda exactamente la hora de su conversión. ¿Tú recuerdas el momento en que tú le entregaste tu vida a Cristo? Qué bueno, gloria a Dios. Es tan importante, hermanos, que recordemos cómo el Señor nos sacó del hoyo cenagoso, el día, la hora en que nos entregamos a Cristo. Tal vez hoy hay alguien aquí que por primera vez va a tener un encuentro personal con Dios. Y no se les va a olvidar, no se les va a olvidar este día, cómo fue, qué sintieron, dónde fue, en este auditorio, quién los acompañó. Pero aquí hay otros que ya se les ha olvidado cómo fue esa experiencia. Y Jesús hoy te dice en Apocalipsis 2:4, dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, así como Pablo estaba recordando y contando su testimonio personal. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. El Señor lo tumbó al suelo, lo quebrantó. Y arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no hubieres arrepentido. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Me encanta el verso 14, ahí está la clave. Subráyenlo en su Biblia. Es la segunda parte y dice: y veas al justo. ¿Quién es el justo? Jesucristo. Me encanta ese canto que dice: sublime gracia la que me alcanzó. Amazing grace la que me salvó. Yo estaba perdido, pero ahora he sido hallado. Estaba ciego, pero ahora puedo ver. Sublime gracia la que me salvó. Segundo, que oigas la voz de su boca. ¿Verdad que así dice el verso 14? La voz de su boca. ¿Y dónde se encuentra? Mi Biblia tiene palabras rojas. ¿Su Biblia también? Las palabras rojas significan, son palabras de la boca de Dios. ¿Sí? Pero toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es inspirado por Dios. Toda palabra es útil para redarguir, corregir, instruir. Cuando tú y yo entramos a esta palabra, nos deleitamos en esta palabra. Me decía un hermano en esta mañana que le dijo otro hermano: ¿sabes qué, Juan? Ya no necesito la palabra de Dios. Yo ya puedo predicar sin la palabra de Dios. Cuidado, le respondió ese hermano. Pasa 2 días sin alimentarte de la palabra de Dios y vas a ver lo que te va a suceder. Y es cierto, hermano. Cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios, espiritualmente nos debilitamos. ¿Qué pasa si no comes? Si no te alimentas por unos días, te debilitas. Y de igual manera, si no estamos en la palabra de Dios como cristianos, nos vamos a debilitar. No dependamos de nuestras propias fuerzas, hermano. No es con
ejércitos ni con las fuerzas, sino con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miren, volteen conmigo, mantengan su dedo ahí en Hechos y vayamos a Hebreos 1. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Verso 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué cosas? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra de Dios, hermanos, aquí es donde podemos nosotros aprender quién es Jesucristo, a enamorarnos más de Él. ¿Recuerdas cuando estabas enamorada de tu esposa, de cuál era tu novia? Y te mandaba esas cartas y le echaba un poquito de perfume y te la pasabas leyéndola una y otra vez, enamorándote más. ¿A nadie aquí sucedió eso? Wow. Esta es una carta de amor, amén, gloria a Dios que le manda sus cartas. Aquí está la clave, hermanos. Hebreos 4:12, ya todos nos lo sabemos, ¿verdad? Y si no, voltee la página y memoricémosla. Hebreos 4:12, todos juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, la palabra es viva y eficaz, nos redarguye, nos levanta el ánimo. Por último, quiero que veamos segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. ¿Se están gozando, hermanos? Amén. Segunda de Pedro 1:19. Está antes de Apocalipsis. Tenemos también la palabra profética más segura. Si nos confiamos en esto, hermano, no podemos fallar. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana siga en vuestros corazones. Ese lucero es Jesucristo, estrella de la mañana. Gloria a Dios. Hoy Dios quiere que tú sepas, hermano, mi voluntad es que tú puedas verme con ojos espirituales. Mi voluntad es que tengas una relación personal, íntima conmigo. Mi voluntad es que aunque tú te alejes de mí, puedas oír mis palabras diciéndote: yo te amo, yo te quiero levantar en mis brazos de amor, como un padre que levanta a sus hijos y los abraza y los ama. Así Dios quiere levantarte, pase lo que esté pasando en tu vida. Dios dice: quiero sanar tus heridas, quiero hacer por ti lo que en tus propias fuerzas no puedes hacer. Déjame ser tu Dios, dice el Señor. Déjame ser tu Salvador. Confía en mí. Quiero que me conozcas, dice el Señor. Quiero que tengas una relación conmigo, dice el Señor. La Biblia es bien clara, hermanos. Desde principio al final, Dios desea tener una relación con su iglesia, la novia amada de Cristo.
Mi pregunta para ti en esta mañana: ¿tienes una relación con Dios? ¿Se te ha olvidado de dónde has caído? Vuelve a tu primer amor. Me encanta ver esta historia de Pablo. Regresemos para concluir. Ahí en Hechos 22 vemos a este Pablo que continúa diciendo un silencio entre la multitud, y todos estaban atentos. Imagínense a un hombre sangriento después de ser azotado y hablar su testimonio, lo que Dios ha hecho en él. ¿Cómo tenía a toda la gente? Dice el verso 17: me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Esto es lo que le sucedió antes, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas a los que le mataban. Verso 21. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Se enfurecieron, y como gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, miren la condición de estos hombres, mandando el tribuno que metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado a azotes para saber por qué causa clamaba así contra él. Pero cuando le azotaron con correas, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Tenía miedo, porque no era lícito a un ciudadano romano darle golpes, azotarlo sin antes haberle dado un justo juicio. Y aquí cambia las cosas. Pero quiero terminar aquí, hermanos. Pueden leer los últimos versos en su casa. Lo que quiero que entendamos en esta mañana, hermanos, es, ahí tienen en su boletín el hermano mayor. ¿Qué quiero decir con el hermano mayor? Los judíos eran como el hermano mayor en la historia de la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia? Este hombre pidió que se le diera toda su herencia antes de que su padre se hubiera muerto, y fue y la malgastó, la derrochó en prostitutas, en borracheras, en vicios con sus amistades. Pero cuando se le acabó todo, se le acabó los amigos. Y allí, pensando, viendo, deseando las algarrojas, así se dice, los alimentos de los cerdos, alza su mirada al cielo y dice: volveré a mi casa y le diré a mi padre que me haga uno de sus siervos, porque no merezco ser su hijo. Cuando este hijo regresa a casa quebrantado, humillado, el hermano mayor, en vez de recibirlo con amor, con alegría, decir: hermano, qué bueno que estás aquí. Hermano, mira, te extrañé. Hermano, mi padre y yo y mis otros hermanos estábamos orando por ti para que regresaras. No hizo eso, ¿verdad que no? Se enojó y empezó a decir: este hijo, padre malagradecido, no merece todo lo que tú le estás dando. ¿Por qué no lo haces como uno de nuestros criados mejor? Y el padre no lo hizo así. Le dio un anillo, le dio sandalias nuevas, lo mandó a que lo limpiaran, lo bañaran y le puso una vestimenta nueva.
estos hombres judíos, viendo que muchos gentiles estaban viniendo a los pies de Cristo, estaban actuando como el hermano mayor. Él no merece que tú le des todo. No merecen la salvación de Dios. No merecen el perdón de Dios. No merecen el amor de Dios. Nosotros, decían ellos, los judíos, somos los escogidos. Nosotros somos los justos. Nosotros somos superiores. Dios no se interesa por los demás. Que los gentiles se vayan al infierno. Son perros. Así, esa era la actitud de ellos. Qué triste. Esa era la actitud de ellos. Qué triste que hoy en día, hermanos, personas que todavía piensen de esta manera, que dicen: a nuestra iglesia 412 no pueden regresar gente que una vez se fue y que malgastaron sus cosas, sus vidas, pero Dios allá los quebrantó, los humilló y vienen arrepentidos, quebrantados, y nosotros no merecen el perdón de Dios. ¿Quién somos nosotros para tomar esa posición? ¿Quién somos nosotros para decir que un homosexual no puede venir a la iglesia y oír la palabra de Dios y convertirse de sus malos caminos? Cuando tomamos esa posición de decir: ellos no merecen de Dios. Esta iglesia va a ser una iglesia santa y puros santos aquí. Los pecadores que se queden afuera. Cuidado, porque aquí en la iglesia tú y yo éramos pecadores. Tú y yo necesitábamos oír la palabra de Dios. Tú y yo una vez nos humillamos ante la presencia de Dios y decimos: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Cuando Jesús estaba colgando en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús dijo: yo no vine a salvar a los sanos, yo vine a salvar a los enfermos, a los pecadores, a los que se habían perdido. Nadie de aquí, hermanos, quiere lastimarse a sí mismo, ¿verdad que no? Nadie quiere destruir su matrimonio, su familia, ¿verdad que no? Pero cuando tú estás en pecado, ahí es donde valoramos las palabras de Jesús. Que Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si supieran lo que están haciendo, si supieran que el pecado los destruye, si supieran que el pecado les roba la bendición, si supieran, Señor, pero perdónalos, Padre. Y cuando tú y yo escuchamos las palabras de Jesús en la cruz: perdónalos, porque no sabe lo que hace. Eso impacta en nuestra vida y hace que nosotros todos aquí tengamos compasión y misericordia de los demás. Ahí está en su boletín Isaías 64:6, ¿cierto? Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, ouch, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, antes de venir a Cristo, antes de nuestra conversión verdadera, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Pero hay buenas nuevas. La gracia, el evangelio de la gracia de Dios, que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, si ha habido una conversión genuina en tu vida, ¿qué es? Nueva criatura. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, borrón y cuenta nueva, dice el Señor. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Padre glorioso, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Y Padre, nos acercamos ante ti hoy. Y Señor, yo sé que hoy, en esta mañana, en esta tarde, hoy aquí hay personas que no tienen una relación personal contigo.
Te pedimos, Señor, que ellos se acerquen hoy a ti, que se arrepientan de sus caminos, de sus pecados, y clamen el nombre de Jesucristo para ser salvos. Te pido que por aquellos que se han olvidado y han dejado su primer amor, que puedan recordar ese amor, esa misericordia, esa compasión que tú tienes para con nosotros. Que todos juntos podamos decir: Dios, ten misericordia de mí. Soy un pecador, salvo por la gracia de Dios. Señor, ayúdanos a ser compasivos con los demás, a tener misericordia de los demás. Que podamos ser un reflejo de tu luz, un reflejo de tu amor. Te pedimos esto en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy quiero hacer algo diferente, hermanos. Hoy no voy a pedir que hagan filas para orar. Hoy yo quiero que tú vengas al altar y tengas este encuentro personal con Dios. Y si tú eres alguien que dices: yo no he tenido una relación personal con Dios, pero este es el día en el cual dice la Biblia: si tú te avergüenzas de Dios, Él se avergonzará de ti en el día del juicio. Si tú pasas al frente, te postras ante el altar y dices: Señor, perdóname porque soy un pecador. Señor, perdóname porque necesito más de ti, Señor. Perdóname, Padre, porque me he olvidado de mi primer amor, que eres tú. Ven al altar. El altar está abierto. Vamos a pedir que el Espíritu Santo, ahí donde tú estés, hincado, arrodillándote, humillándote ante la presencia de Dios, te toque, te ministre. Su amor está aquí, su Espíritu está aquí. Si no puedes hincarte, pasa al altar, párate y ven y haz este compromiso con Dios, no con el pastor.